Hola, me solicitaron un video en el cual fuera un poco explicativo desde un punto de vista un poco más pedagógico respecto de la naturaleza, función, sentido, misión y visión del Instituto Nacional de Derechos Humanos, respecto del cual hoy en día como profesional y como candidata tengo una postura obviamente bastante crítica. Porque considero que ha desnaturalizado y ha desvirtuado aquello para lo cual fue creado, así como otras instituciones como la Defensoría de la Niñez, por ejemplo. ¿Qué decir de la Convención Constituyente? El Instituto Nacional de Derechos Humanos es una organización que tiene una ley constitutiva, la 20.405, que se publica en el Diario Oficial en diciembre del año 2009 y que entra en vigencia y en funcionamiento con un objetivo fundamental, que es el de proteger el ejercicio de los derechos humanos y garantías constitucionales de todos los habitantes de la República. En este todos, habitantes de la República, la ley 20.405 no hace absolutamente ninguna distinción, principalmente entre civiles y uniformados, entre nacionales o extranjeros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos está obligado a defender los derechos de cada ser humano que habita nuestra República. Hasta el 18 de octubre del año 2019, la verdad que el Instituto Nacional de Derechos Humanos promovía la suscripción de convenios internacionales respecto de derechos civiles y políticos, de resguardo de grupos minoritarios, comunidades LGTB, promover políticas de igualdad de género o también mucho de indigenismo, todos movimientos minoritarios que hasta ese minuto habían sido bastante invisibilizados, pero en estricto rigor y en lo práctico era dentro de Chile mantener abierto el Museo de la Memoria, que es ciertamente, resulta un material fundamental y tremendamente importante para el resguardo de la memoria y de los antecedentes de uno de los periodos más trágicos en la historia de Chile, del Chile reciente, de nuestro Chile reciente. Y esto es transversal, porque fue una tragedia para todo Chile, simplemente, desde un punto de vista mucho más allá, para los que tienen memoria desde antes del 11 de septiembre. La verdad es que como utilidad práctica en términos reales, incluso en términos docentes en la academia, la verdad que no había mayor trascendencia el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hasta que luego de los hechos que se comienzan a devengar a partir del 18 de octubre del año 2019, se constituye realmente en una verdadera fiscalía, en un ente persecutor penal de responsabilidad penal de policías, militares, infantes de marina, todos funcionarios públicos en el ejercicio de labores de orden pública imputados de violencia institucional. Y hace valer que acciona en virtud de aquello que lo ordena su propia ley constitutiva, la 20.405 en el número 3, en el artículo 3, el número 5, que señala que efectivamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos deberá deducir las acciones penales en contra de quienes vulneren tanto derechos humanos como como garantías constitucionales. El tema es que este Instituto Nacional de Derechos Humanos que acciona y que se moviliza rápidamente para deducir estas querellas en contra especialmente de carabineros, de las más de 3.000 querellas, más del 90% es precisamente dirigida en contra de Carabineros de Chile. No hay, en primer lugar, ninguna querella presentada por este instituto que proteja los derechos humanos de uniformados, derechos humanos que sí han sido vulnerados, como el derecho del descanso, con las extensísimas horas laborales, como el derecho a la honra, como el derecho a la igualdad ante la ley
y en particular el derecho a la vida. Porque tenemos casos como el de el carabinero Naín, que fue enviado a realizar su trabajo a un lugar en el que se sabe que se recibe a carabineros con armamento de guerra, y él fue enviado en un vehículo que no era blindado, sin tener la preparación, además, porque el carabinero Naín no tenía el curso de control de orden público, y con un armamento que tenía solamente 6 balas, las que por supuesto no tuvo ninguna posibilidad ni oportunidad de usar en su defensa. Que por lo demás, si hubiese tenido siquiera la oportunidad, estamos seguros que habría sido derechamente cuestionado por una querella de este propio instituto. ¿Por qué ha venido siendo esa la sistemática desnaturalización de su función original? Especialmente respecto de funcionarios policiales, militares o de infantería de marina. Ciertamente, en las causas que hemos visto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha levantado un modus operandi en estas persecuciones penales y en este ejercicio de lo que, según ellos argumentan, los obliga el número 5 del artículo 3. Sin embargo, también los obligaba el número 9 de ese artículo 3 a promover y entregar la educación, formación y enseñanza en materia de derechos humanos en las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y en los grupos de formación de carabineros y de policías. Es decir, según la ley que lo constituye, era este instituto el que debía preocuparse de entregar estos contenidos en estas escuelas matrices de formación de las Fuerzas Armadas y en los grupos de formación de las policías. Es decir, hoy actúa en virtud del número 5 del artículo 3, obviando que omitió su obligación del número 9 del mismo artículo 3 desde su fundación, el año 2009. Según la teoría de esta profesional, el Instituto Nacional de Derechos Humanos no tiene nada que imputarles a cada uno de los funcionarios que están acusados o imputados de violencia institucional por los eventos del 18 de octubre a marzo de 2020, por cuanto ellos, como instituto, tenían la obligación, y lo tenían desde su creación en el año 2009, de formar generación tras generación de Fuerzas Armadas y de orden y seguridad en el ámbito de los derechos humanos. Ellos omitieron deliberadamente, sin realizar ni siquiera una gestión al respecto, sin establecer vinculaciones, alianzas estratégicas en las cuales pudiera, por lo menos, este Instituto Nacional de Derechos Humanos supervisar la enseñanza de los derechos humanos en las generaciones de Fuerzas Armadas y de orden y seguridad que se formaron a partir del año 2010 en adelante. Ese es uno de los temas en los que esta profesional es tremendamente crítica. Otro tema en el que soy absolutamente crítica es en el accionar evidentemente burdo cuando lamentablemente la persona fallecida les sirve o no les sirve a propósitos políticos del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y he sido tremendamente clara en señalar, por ejemplo, cómo ha actuado incluso personalizadamente el señor Mico y el Instituto Nacional de Derechos Humanos en la muerte de Denis Cortés en Plaza Italia, en circunstancias que Denis se había acercado a un grupo de carabineros, de 5 carabineros, para dialogar, para coordinar el procedimiento de lo que iba a ser en la actividad en Plaza Italia. Denis incluso da la orden, se gira y da la orden física, que es levantar la mano derecha, que significa detención de los disparos, da la orden de que se detuvieran los disparos de los artificios con los que se había estado atacando hasta el minuto a carabineros durante toda la jornada. Y su homicida
no obedece esta orden, por las razones que haya sido, por su sed de sangre, por lo que fuera, y encontrándose a menos de 3 metros de ni más ni menos que 4 observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cada uno de ellos con un sueldo no menor de 1.000.000 de pesos, pagados por todos nosotros, y que tienen la obligación de observar y garantizar el respeto a los derechos humanos y a las garantías constitucionales de todos los habitantes de la República, también de Carabineros de Chile. Ninguno de estos funcionarios dio cuenta ni denunció el uso de estos fuegos de artificio durante toda aquella jornada, que termina precisamente con la muerte de Denise. Tampoco aparecieron los movimientos de Ni Una Menos, Abofem, abogada feminista, nadie acusó ninguna accionar. Diputados como la señorita Camila Vallejo se permiten con una liviandad y una irresponsabilidad, rayando la imputación calumniosa, señalando que la muerte de Denise se debía ni más ni menos a la inacción o a la falta de auxilio que le habrían dado, la que habrían incurrido los carabineros que la rodeaban. Yo estoy segura que si siquiera uno de ellos lo hubiera tocado al menos en este minuto, estaría dado de baja, imputado y privado de libertad. Muy diferente ha sido el accionar del del Instituto Nacional de Derechos Humanos y del señor Mico en particular, respecto de la muerte del comunero mapuche Yepe, que muere en un enfrentamiento en un grupo armado de mapuches o de un grupo armado de resistencia que ataca a carabineros y a un grupo de infantes de marina, y que al ser repelido este ataque resulta fallecido este comunero mapuche. Y es el mismo señor Mico que declara que el Instituto Nacional de Derechos Humanos entró a la autopsia, tomó declaraciones a los familiares, ha entrado en contacto con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio del Interior y la Subsecretaría del Interior, lo que resulta absolutamente ya desvergonzado. Es decir, le estamos pagando a un director de un Instituto Nacional de Derechos Humanos casi 10 millones de pesos para que se arrogue además, para que en primer lugar elija cuáles son los derechos humanos que protege, sin importar que en ese ejercicio, en esa elección, directamente vulnere la igualdad ante la ley. En segundo lugar, además, abiertamente se arroga facultades que son exclusivas y excluyentes de otro órgano que es autónomo y que dentro de nuestro sistema persecutor penal es el Ministerio Público, que tiene la facultad exclusiva y excluyente de llevar a cabo las diligencias investigativas. Entonces tenemos a un director del Instituto Nacional de Derechos Humanos que en primer lugar elige qué muerte le sirve, políticamente o no, y además se arroga facultades investigativas. Ahora, respecto de sus llamadas a ministerios, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, eso ya raya en un tráfico de influencias desvergonzado, a un nivel de presión política que simplemente es sin precedente alguno en nuestro sistema persecutor penal. ¿Quién le dice no al señor Mico? ¿Quién le cuestiona al señor Mico por qué la muerte de un mapuche como el carabinero Naín es menos importante en términos de su investigación, porque no hay ningún resultado, que la muerte del comunero Catrillanca, si los dos eran mapuche? Y es más, el carabinero Naín, mapuche, muere en un acto de servicio a su patria. En esto es en lo que se ha venido convirtiendo hoy en día el Instituto Nacional de los Derechos Humanos.
Cuando vemos en videos reiterados la pasividad de estos observadores, que reitero, son pagados con nuestros impuestos, con remuneraciones importantes de no menos de 1 millón de pesos cada uno, cuando vemos la pasividad frente a los saqueos, a la rotura de bienes públicos como paraderos, semáforos, y veo que solamente se activa su obligación de proteger garantía y derechos humanos, solamente se activa cuando entra en acción en el contexto de control de orden público carabineros. La verdad es que lo que uno siente o percibe como ciudadano es que el mundo está absolutamente... Que en algún minuto propongo que sea rebautizado este instituto, el de ahora, como está funcionando hoy en día, como un Instituto Nacional de Privilegios Inhumanos, porque privilegia con la impunidad a quienes ejercen este tipo de ilícitos, este tipo de violencia, desde el terrorismo, desde la delincuencia, y en contra siempre, criminalizando siempre el accionar de las policías, de los militares, de los infantes de marina, en lo que es ya a estas alturas el legítimo ejercicio de sus funciones y de su mandato constitucional. Porque necesitamos recuperar un Chile institucionalizado, un Chile digno y especialmente un Chile en donde la justicia sí sea justicia.